Voy a ver, tengo que... Buscar compartir pantalla, yo creo. Sí, Ok, ahí se está moviendo. déjenme... Ok, ahora vienen las diapositivas. Perfectamente. Ok, pues muy buenos días. Y como dijo el doctor Ríos, mi nombre es Paola Yusti Rodríguez. Actualmente soy profesora en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Florida. Y aquí yo uso los diferentes métodos de la genómica funcional para entender la genética de los trastornos psiquiátricos. Yo soy también cofundador y co-líder del Latin American Genomics Consortium, que es un consorcio que empezamos hace 2 años que busca diversificar los estudios de psiquiatría genómica. Y eso, de ahí es que terminé, ¿verdad? Eventualmente llegó a participar en este esfuerzo. Y queremos lograr esto a través de colaboraciones a través de Latinoamérica. Y estoy aquí para hablarles hoy del Proyecto Latino, que las siglas representan el Latin American Trans-Ancestry Initiative for OCD Genomics. Y lo que voy a hacer es que voy a hablarles del proyecto y voy a dar un poco de una introducción y un poco del trasfondo sobre la genética y un poquito de los métodos que utilizamos antes de entrar en los detalles del estudio para que todo haga un poco más sentido. Sobre la descripción del proyecto latino, ¿verdad? El propósito es crear un consorcio multinacional en localidades clínicas a través de Norte, Centro y Suramérica para fenotipar 5,000 niños y adultos con trastorno obsesivo-compulsivo y recolectar y genotipar el ADN derivado de la saliva o la sangre, ¿verdad? Eso va a depender también de las diferentes localidades. Y antes, ¿verdad? La meta principal del proyecto es esto, pero antes de entrar a los detalles y las metas del proyecto, creo que es importante dar una corta introducción y trasfondo, ¿verdad? Lo cual va a ayudar a explicar las motivaciones detrás de este proyecto. Sobre la secuenciación del genoma humano, proyectos como HapMap y 1000 Genomes fueron enormes logros científicos y biológicos que impulsaron grandemente el campo de la genética humana y sentaron la base para el estudio de la estructura arquitectónica de los trastornos psiquiátricos y otras enfermedades complejas o poligénicas. El proyecto del genoma humano secuenció los 24 cromosomas y ayudó a determinar que tenemos 24,000 genes y costó, ¿verdad? 2.700 millones de dólares. Esos avances que acabo de mencionar, pues transformaron el campo de la genética, tal que el costo de secuenciar y genotipar bajó exponencialmente. Y esto ha facilitado el alcance de estas tecnologías y su adopción a nivel mundial. Gracias a HapMap sabemos que el 99.9% del genoma humano es igual, ¿verdad? Entre todos los humanos. Tenemos patrones comunes de heredar, ¿verdad? Estos diferentes localidades de nuestro genoma y solo 0.1% se caracteriza por patrones de cambio, los llamados SNPs, ¿verdad? Los SNPs son cambios de una sola base. Aquí podemos ver que tenemos 2 secuencias de bases y solo un lugar donde difieren entre estas 2 secuencias. Pero esa pequeña diferencia determina la genómica individual. Y los SNPs o polimorfismos de nucleótidos simples forman hasta el 90% de todas las variaciones genómicas humanas y aparecen entre cada 100 y 300 bases aproximadamente. Los estudios de asociación de todo el genoma, o GWAS, han avanzado grandemente en nuestro conocimiento sobre la base genética de las enfermedades y otros fenotipos. Por ejemplo, ahora sabemos que la mayoría de los trastornos psiquiátricos son heredables. O sea, es decir, el riesgo de desarrollar los diferentes trastornos es determinado en gran parte por la composición de nuestro genoma, con interacciones con el medio ambiente. Los GWAS normalmente son basados en un diseño de casos y controles, donde se genotipan cientos de miles a millones de estos polimorfismos de nucleótidos simples utilizando un microarreglo. Aquí está el microarreglo. Aquí presentamos un esquema de un GWAS típico, donde se comparan 2 grupos, casos y controles. En el caso de hoy de mi charla, los casos serían personas con TOC. Y obtenemos el ADN, ¿verdad? Eso puede ser extraído de sangre o saliva y utilizamos un microarreglo de SNPs, que hay muchos diferentes disponibles para genotipar. Y ahora, como dije, ha bajado el costo de secuenciar y de genotipar, es más y más común que se esté poco a poco moviendo de genotipar a secuenciar el genoma completo de las personas, dado que ha bajado el costo y que da información más completa sobre los genomas. Esto es seguido por el análisis de estos datos utilizando una serie de herramientas
Y finalmente presentamos los datos utilizando un Manhattan Plot. Aquí donde enseñamos todos los SNPs que fueron genotipados, que pasaron un cierto control de calidad, donde cada cromosoma aparece aquí en el eje de X, un número por cada cromosoma, numerados del 1 al 23, y el eje de Y representa el p-value de cada uno de esos SNPs. Los SNPs que están por encima de 5 por 10 a la menos 8 se consideran como significativos. ¿Y cuál es la importancia de los estudios genéticos de gran escala? O sea, la realidad es que dependiendo de cómo sea el patrón de estos dos diferentes enfermedades, si son más poligénicas o monogénicas, pues se necesita diferente número de muestras para lograr tener suficiente poder estadístico y identificar factores de riesgo, ¿verdad? Y en términos del análisis de la data, ¿verdad? Hay una necesidad de ajustar por pruebas múltiples porque estamos examinando muchos SNPs, ¿verdad? A través de todo el genoma y control por el error tipo 1. Eso es crucial tener poder estadístico adecuado. Y básicamente, mientras más grande es la muestra bajo estudio, mayor será el poder estadístico y, consecuentemente, mayor la probabilidad de identificar variantes genéticas significativas al nivel del genoma completo. Aquí pueden ver que para inflammatory bowel diseases, con pocas muestras lograron identificar muchos SNPs significativos en los estudios de GWAS, que eso fueron bien productivos, ¿verdad? Pero para los trastornos psiquiátricos en general se han necesitado muchas más muestras para lograr tener suficiente poder estadístico. Y esto pues se basa en que son un poco más heterogéneas, realmente la forma en que se diagnostican, ¿verdad? Un poco es diferente a otras enfermedades o trastornos que son también poligénicos. Y aquí, pues, esto también se puede ver que al principio, pues, si no tienes suficientes muestras, realmente no ves nada. Puedes ir para esquizofrenia hasta que no llegaron creo que a 10,000 casos, no empezaron a ver realmente hits. Así que hay un tiempo en que no se están identificando SNPs significativos. De momento, finalmente llegas a un punto que tienes suficientes muestras para identificar hits significativos y llega un momento que estás creciendo, ¿verdad? Linealmente. Mientras más muestras, más SNPs. Y llega un punto que probablemente ya tienes suficientes muestras para poder entender, ¿verdad?, la base biológica hasta cierto punto de las enfermedades complejas. Y, ¿verdad?, la falta de diversidad de ancestrías en los estudios genómicos es problemática. Y es importante como que contextualizar esto para hablar del proyecto y las motivaciones detrás del proyecto latino. Los individuos de ascendencia europea están sobrerepresentados en los GWAS publicados, aunque por años hubo un crecimiento exponencial en términos de la representación de poblaciones no europeas. Para el año 2012-2014 este crecimiento se detuvo y de hecho realmente la situación ha empeorado en los últimos años. Esta baja representación de otras poblaciones de los GWAS realmente limita la aplicación clínica de estos datos para la medicina de precisión. Por ejemplo, aquí a mano derecha, esto muestra cómo el uso de data proveniente exclusivamente de poblaciones europeas tiene un desempeño pobre cuando se usa o se trata de usar para predecir el riesgo de poblaciones con otra ancestría o que sean mestizas. Y aquí a la izquierda esto es para que vean la representación para los diferentes trastornos psiquiátricos que estudia el Psychiatric Genomics Consortium, de dónde vienen las muestras que se han analizado hasta este punto. Y se pueden ver que para la mayoría, o sea, para todos los trastornos psiquiátricos, la gran mayoría de las muestras, si no son exclusivamente europeas, casi todas son europeas. Y que hay una gran necesidad de diversificar estas muestras porque a nivel ¿verdad?, de la población mundial, ¿verdad?, esa no refleja la población a nivel mundial. Y la realidad es que es necesario considerar la diversidad de ancestrías en todas las fases de los estudios de genómica. Desde la población que se estudia, ¿verdad? Son los alelos que incrementan el riesgo, presentan diferencias sustanciales de frecuencia entre las diferentes poblaciones. Por lo tanto, el riesgo poblacional atribuible es bastante variable. Es importante no solo agregar muestras existentes, ¿verdad?, pero apoyar esfuerzos de reclutamiento en Latinoamérica. Segundo,
Los cuestionarios, entrevistas o evaluaciones utilizados deben ser traducidos a los lenguajes de la región y ser evaluados en estos diferentes contextos. Seguido, los microarreglos, ¿verdad? Utilizados para llevar a cabo estudios como GWAS, originalmente fueron diseñados utilizando las frecuencias de los SNPs en poblaciones europeas. Y eventualmente se han hecho ajustes para incluir variantes comunes que están presentes en otras poblaciones. Y es importante tener en cuenta qué microarreglo se usa para estudiar poblaciones diversas. Seguido, el panel de referencia que se utiliza también es necesario que refleje la población que se va a estudio. Y la realidad es que para Latinoamérica, que tenemos un mestizaje tan complejo a través de toda la región, que no es uniforme, obviamente, hay una necesidad de desarrollar nuevos métodos que puedan bregar con estas diferencias en mestizaje. Esto va a llevar a GWAS que van a ser, en algunos casos van a ser iguales o diferentes a poblaciones europeas y hay una necesidad también de generar data de genómica funcional de muestras que vengan también de las diferentes poblaciones bajo estudio. Finalmente, posible aplicación clínica de estos hallazgos, que ahora voy a hablar del PRS, no es posible si no se tiene una idea o se ha contextualizado todos estos pasos antes de llegar a la aplicación clínica. El PRS o las puntuaciones de riesgo poligénico, ahora están como en boga como biomarcador clínico. El PRS se calcula a base de un grupo de variantes de riesgo independientes asociadas con una enfermedad o rasgo fenotípico. Básicamente es como, digamos, como una suma de todos los SNPs que están asociados a riesgo para ciertos fenotipos o enfermedad. Para cada individuo, el número de alelos de riesgo en cada variante genética es sumado y ponderado por su tamaño de efecto. Por ejemplo, la razón de probabilidades para rasgos fenotípicos y coeficiente beta para rasgos continuos. El resultado del análisis es una puntuación única de la carga genética de cada individuo para una enfermedad o fenotipo. Y los PRS están siendo utilizados como una herramienta clínica para predecir el riesgo de desarrollar una enfermedad basado en tu carga genética. Pero la realidad es que la aplicación clínica de los PRS depende de la similaridad genética entre el grupo que se usa para descubrir estos SNPs, los cuales en su mayoría son de ancestría europea, y la población bajo estudio. Y las diferencias poblacionales en PRS son significativas, o sea, la predicción de riesgo puede ser sobreestimada o subestimada en poblaciones no europeas. Así que es importante el incluir poblaciones de diferentes ancestrías para poder tener mejor precisión en calcular estos valores. Y aquí esto refleja estas diferencias que se pueden observar cuando no se tiene esto en consideración. Genéticamente, por ejemplo, aquí el PRS para la altura en superpoblaciones muestran predicciones sesgadas. Genéticamente se predice que las poblaciones africanas fueron muestreadas, son considerablemente más bajas que todos los europeos y mínimamente más altas que los asiáticos orientales, lo que contradice las observaciones empíricas, con la excepción de algunas poblaciones indígenas pigmoides. Además, las puntuaciones de riesgo poligénico para la esquizofrenia, un trastorno que tiene una prevalencia similar a través de todas las poblaciones en las que se ha estudiado y que comparte un riesgo genético significativo entre las poblaciones, muestra puntuaciones considerablemente reducidas en los africanos en comparación con todas las demás poblaciones. Nada, no voy a seguir aquí porque quiero continuar con los demás, los próximos dispositivos, pero es para recalcar, porque esto es una parte de esta subvención, va a entrar a los PRS, que es una motivación bien grande de estudiar esto en Latinoamérica, es porque necesitamos tener esta información en las poblaciones que queremos poder, ¿verdad? Que queremos que se pueda aplicar la medicina de precisión también. Aquí les presento los objetivos del estudio que fueron sometidos, ¿verdad?, con la propuesta que finalmente fue financiada por los Institutos Nacionales de la Salud. Los objetivos del estudio son tres principales. Primero es diversificar las muestras de GWAS para trastorno obsesivo compulsivo. Y esto incluye recoger ADN extraído de la saliva o sangre de 5,000 casos de TOC en personas de origen latino o hispano a través de una red de clínicas en Latinoamérica y los Estados Unidos.
Y los fenotipos disponibles incluyen una caracterización clínica, ¿verdad?, muy detallada. O sea, como voy a hablar más tarde en la charla. Así que va más allá de sí o no TOC, ¿verdad? Va a ser una serie de datos muy rica. Segundo es descubrir los genómicos para TOC junto con el grupo que trabaja el tema del trastorno obsesivo compulsivo del Psychiatric Genomics Consortium, que es el consorcio como sombrilla de la psiquiatría genómica. Los 5.000 casos se van a genotipar utilizando el Global Screening Array, que es el mismo microarray utilizado para genotipar los 10.000 controles de origen hispano-latino que vamos a utilizar para este estudio. Y entonces el plan es después llevar a cabo un GWAS con estos 5.000 casos y 10.000 controles y metaanalizar esta data junto con los resultados del grupo del PGC. Y tercero es lo que llaman fine mapping o afinar los loci genómicos para TOC y evaluar la precisión de las puntuaciones de riesgo poligénico junto con el grupo de TOC del consorcio. Entonces, como les expliqué, ¿verdad? Es importante que cuando se van a calcular estos valores se utilice la población en contexto. Este último objetivo pues, va a evaluar las ganancias de este afinamiento en términos de reducciones en el número de SNPs creíbles en los loci que son significativos para todo el genoma, después de metaanalizar las GWAS de transancestría, básicamente incluyendo poblaciones europeas, si hay data de poblaciones africanas, etc. Y se va, en colaboración con el grupo del PYC, se va a comparar el rendimiento del PRS entrenado utilizando la muestra diversa que va a producir este estudio. Se va a comparar a cuando se calculen estos valores utilizando solo la muestra europea. Aquí hay una cronología del proyecto. El primer año, ¿verdad?, que acabamos de empezar hace poco es básicamente sentar todas las bases para el proyecto, todos los protocolos, etcétera, entrenamiento, capacitación, seguido por empezar a recoger ADN y empezar a recopilar obviamente los fenotipos, y eso se va a extender hasta el cuarto año. Se estima que para el tercer año se empiece a genotipar las muestras y que se empiece a trabajar el tema de los GWAS también. Y seguido por eso, pues será este afinamiento y el trabajo con los PRS. Aquí hay un desglose de las distintas clínicas e instituciones académicas que estarán participando en el proyecto latino. Incluimos el país, ciudad, institución o clínica y la persona que dirige cada una de estas localidades. Y todavía yo creo que esto, ¿verdad?, la meta es que también siga creciendo y que podamos seguir añadiendo otras localidades y otros países. Y aquí estoy tenemos varios mapas donde representamos las distintas localidades a través de Norte y Centroamérica, donde estaremos recogiendo muestras. Incluye, ¿verdad?, tanto muchas partes en Estados Unidos, pero también en Centroamérica. Y aquí los sitios de recolección de muestras en Sudamérica. Entonces, entrando ya un poco en los detalles del proyecto, aquí presento los criterios de inclusión y exclusión para latinos. En cuanto a los criterios de inclusión, pues sería que él o la participante marque que ¿verdad?, depende de la edad. El proyecto incluye tanto niños como adultos, que tenga al menos un abuelo de ascendencia latinoamericana, que tenga un diagnóstico de TOC basado en ICD-10, que él o la participante tenga un diagnóstico de TOC de acuerdo a un evaluador independiente, ¿verdad?, basado en esta serie de batería para fenotipar, y que si es menor de 18 años, pues que tenga, ¿verdad?, el aval de un padre o tutor, que este adulto pueda, ¿verdad?, pues consentir para la participación en el estudio. Y si es mayor de edad, pues que pueda, ¿verdad?, dar consentimiento y que tenga suficiente entendimiento como para participar en el estudio. Y en cuanto a los criterios de exclusión, pues sería que el diagnóstico es incierto o que el diagnóstico diferencial para el participante, ¿verdad?, pues no está claro. Y
Aquí presento básicamente la batería central, una lista de las pruebas que estarían incluidas en el diagnóstico e inclusión en el estudio. Algunas de estas pruebas serían parte del diagnóstico de TOC, otras serían administradas por un médico y otras serán parte de, ¿verdad? De autoevaluaciones. Y después me pueden hacer preguntas. Yo no soy psicóloga ni psiquiatra, así que estoy aquí puedo hablar un poco más de la genética, pero pues aquí presento como que básicamente las diferentes pruebas que estaremos haciendo y incluimos eh, la mayoría de estas pruebas, ¿verdad? Estamos trabajando con gente hay gente en Brasil, en países todo se va a trabajar creo que en español, en inglés, en portugués y todas estas pruebas en general se han utilizado ya en los diferentes países, así que hay mucha evidencia de que son herramientas útiles para diagnóstico, evaluación. Así que incluimos tanto para pruebas para diagnóstico, que son un poco diferentes en adultos y niños. Estas van a ser administradas no tiene que ser necesariamente un médico, pueden ser personas que sean capacitadas o entrenadas. Y hay una serie de pruebas que sí tienen que ser administradas por un médico. Y después hay varias autoevaluaciones para tener un historial completo de cada participante. Aquí presento un modelo de entrenamiento para las evaluaciones, ¿verdad? Como indiqué, el primer año estamos bregando con los IRBs y también con entrenar y capacitar a los que van a estar evaluando para el estudio. Y esto va a incluir tanto lectura y videos primero, ¿verdad? Para aprender sobre las diferentes herramientas, entender los criterios de DSM-5 se aplican, ¿verdad? Leer todos los manuales, las instrucciones de cada una de las diferentes herramientas, hacer otras lecturas seleccionadas y observar videos didácticos seleccionados y administraciones simuladas. Van a haber observaciones en vivo, sea virtualmente o en persona, entre un capacitador y la persona que está siendo entrenada. Se va a evaluar, ¿verdad? La precisión en diagnóstico entre el evaluador y la persona que está siendo capacitada. Y va a ser un proceso como en colaboración hasta que finalmente coincidan, ¿verdad? En diagnóstico y se esté todo el mundo, básicamente se sienten las bases que todo el mundo va a estar con la misma capacitación para llevar a cabo un diagnóstico efectivo de los diferentes participantes. Y la idea es que esto ¿verdad? Que se puede expandir la red de personas que sean en las diferentes localidades que puedan ayudar en evaluar los participantes para que sean añadidos al estudio. Y entonces, en cuanto a la experiencia del sujeto o de los participantes para el estudio, hay como dos vías, ¿verdad? Primero el reclutamiento a través del mercadeo o mediante alcance, sería por los medios sociales o ¿verdad? Se riega la voz sobre los proyectos. Básicamente un paciente de TOC muestra interés en participar en el proyecto y esto puede ser que se topa con un anuncio sobre el proyecto, etcétera, o va a la página de internet del proyecto y lee más información sobre el proyecto. Entonces se pone en contacto con el equipo de los diferentes países. Se hace una llamada corta como para básicamente ver si la posibilidad de que valga la pena hacer la entrevista ya más completa para si la persona debería ir al próximo paso. Se consiente al paciente usando Zoom, ¿verdad? O en persona, dependiendo de dónde estén. Se recoge la saliva en la localidad en que esté el paciente o se le manda un kit para recogido de saliva y ellos lo mandan por correo a la localidad. La muestra se manda al biobanco que va a estar en la Universidad de Carolina del Norte.
y después algún personal clínico administra las diferentes herramientas de diagnóstico y de los assessments vía Zoom o alguno de los sites, ¿verdad?, que está haciendo reclutamiento. Y después cada participante va a llenar una serie de autoevaluaciones también a través de la plataforma de REDCap. Y finalmente cada participante recibe una compensación. En la clínica, pues, ¿verdad?, el sujeto es identificado, se consiente, se fenotipa y después recogen la muestra de saliva o sangre y se envía por correo al biobanco. En cuanto al flujo de los datos clínicos, cada localidad recoge los datos crudos o sin procesar y los datos permanecen en las localidades. Se elimina toda la información identificable y eso después, la data entonces es mandada para Baylor. Las diferentes localidades trabajan juntos para el análisis secundario de la data y cada uno de estos centros va a poder accesar la data clínica. Yo les presenté antes lo que son las metas principales del proyecto latino, pero la realidad es que van a haber muchos posibles análisis secundarios que se puedan hacer con esta data. O sea que si tiene una idea, pues puede presentar una propuesta de análisis secundario. Y estos son análisis que van más allá de los análisis primarios descritos en la propuesta que se sometió. Con aprobación, esto permite que los investigadores de una localidad utilicen los datos de todas localidades para hacer el análisis que les interesen. Esto muchas veces conlleva que se establecen colaboraciones entre las diferentes localidades. Esto evita la duplicación de esfuerzos y para poder llevar a cabo este análisis secundario se requiere una breve propuesta que consta de un título, que incluye la lista de investigadores y los análisis planificados. Y esa propuesta se envía a todo el consorcio para recibir comentarios y que se apruebe. Una de las metas principales de Latino también es pues, la mentoría o entrenamiento o capacitación de personal. Es una excelente oportunidad para ayudar a capacitar a la próxima generación de científicos. El primer año contará con capacitación en la redacción de solicitudes de IRB, proceso de consentimiento, administración de varias escalas y de colección de muestras. Y una vez generemos datos moleculares, la capacitación se enfocará en el análisis de la data genómica y también brindaremos, ¿verdad?, instrucción en línea para cualquier individuo que esté interesado en cualquiera de los sitios de estudio. Idealmente, la idea es que se capacite a una persona en cada localidad, tal que cada localidad pueda hacer su propio análisis ¿verdad? Y empoderar a cada localidad para el análisis de su propia data y para que puedan seguir haciendo análisis secundarios consecuentemente, puedan continuar publicando más allá de las publicaciones principales de Latino. Finalmente, los miembros de Latino se reunirán anualmente en el Congreso Mundial de Genética Psiquiátrica, el WCPG, donde, ¿verdad?, la idea es que los investigadores más jóvenes presenten y, ¿verdad?, interactúen con la población general de la psiquiatría genómica. También hay planes de organizar una reunión trimestral en línea donde los colaboradores puedan presentar los trabajos, establecer contactos y discutir colaboraciones futuras. Y otro aspecto del proyecto Latino, contamos con los profesores Gabriel Lázaro Muñoz y Stacy Pereira, que se enfocan en el área de las implicaciones éticas, legales y sociales. Y queremos comparar entre los participantes las percepciones del estigma y discriminación de los trastornos psiquiátricos en sus comunidades, las percepciones sobre cuánto contribuyen los genes de una persona, ¿verdad?, al TOC, interés en conocer su riesgo genético o el de sus hijos de TOC, y las actitudes sobre el compartir los resultados del riesgo genético de la salud mental. Y ahora voy a hablar un poquito sobre los análisis genómicos. Y por esta parte es que presenté la introducción al principio de la presentación. El estudio previo del genoma completo de TOC que ha sido publicado, la publicación más reciente incluía 2.688 casos y 7.000 controles. Actualmente están bajo análisis más de 25.000 casos de TOC, ¿verdad? A través de este consorcio del PGC.
pero todos están enfocados en poblaciones o individuos de ascendencia o ancestría europea exclusivamente. En cuanto a los análisis genómicos planificados para la muestra de latino, como hablamos, es el estudio transancestral de asociación del genoma. Básicamente incluiríamos, ¿verdad? Tenemos a los latinoamericanos, también incluiríamos, vamos a ver cómo comparan con las poblaciones europeas, etc. El mapeo preciso o fine mapping de los loci de GWAS, y básicamente esto implica que cuando uno observa una región del genoma donde hay SNPs significativos, muchas veces hay muchos SNPs que están relacionados por el linkage disequilibrium, que se me olvida cómo decirlo en español, lo siento. Y básicamente este mapeo preciso ayuda a tratar de identificar cuáles de esos SNPs son los que cargan el mayor riesgo o los que son los importantes dentro de esa región. Y pues eso es importante para de ahí, ¿verdad? Tratar de entender más el mecanismo de acción de los diferentes fenotipos o trastornos. Y finalmente el análisis de la puntuación de riesgo poligénico, como expliqué al principio. Mestizaje. Como bien saben ustedes, hay una enorme diversidad de mestizaje a través de toda Latinoamérica. Dependiendo de dónde usted se encuentre, podemos observar grados bien diversos de proporciones de ascendencia global europea, indígena y africana. Aquí esto es reflejado aquí cuando se analizó el mestizaje de los cubanos, dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, centroamericanos y suramericanos. Y hay una gradación bien grande. Y esto hace que los tipos de herramientas que se utilizan para analizar la data tienen que ser mucho más complejos y realmente se necesitan nuevos métodos para bregar con este mestizaje. Y una de las herramientas que estamos utilizando es un método llamado Tractor, que fue desarrollado por una investigadora que está también en Baylor College of Medicine. Las poblaciones con mestizaje, ¿verdad?, se excluyen habitualmente de los estudios genómicos debido a preocupaciones sobre la estructura de la población. Por muchos años, si habían GWAS que recogían o que incluían individuos de ascendencias no europeas, las muestras las botaban, básicamente las excluían del análisis, no las incluían en los análisis porque era muy difícil incluirlas. Y pues eso llevó a que por mucho tiempo no se avanzara y no se crearan métodos para trabajar con estas muestras más complejas. Tractor es un método y un paquete de software desarrollado por una investigadora participante en latino, la doctora Elizabeth Atkinson, que permite una mejor inclusión de individuos con mestizaje en los estudios de asociación a gran escala. Y este método toma ventaja de la ascendencia local. La Tractor genera estimaciones precisas del tamaño del efecto y los valores de P específicos de la ascendencia. Va mirando dónde hay, que para esta región que es de ascendencia europea, o esta región que tiene mezcla africana con indígena, etc. Y esto puede aumentar la potencia del estudio de asociación de todo el genoma y mejora la resolución de las señales de asociación. Cuando se incluyen básicamente muestras con mayor mestizaje y complejidad, aunque sean con pocas muestras, se puede tener un rendimiento más alto, tanto para esa población como para poblaciones europeas. Es como dicen aquí, como un win-win situation. O sea, se gana tanto para la población de mestizaje que se está incluyendo como para la población europea. Para lo de la afinación del mapeo, fine mapping, realmente esto es un área que es muy activa en cuanto al desarrollo de métodos. Estamos colaborando con el Dr. Helen Juan en el Broad Institute, que recientemente pues, presentó este método SUSY-X para la afinación del mapeo en poblaciones no europeas. Y básicamente estos análisis generan un conjunto creíble para cada asociación genética. Cada credible set o conjunto creíble incluye una lista de SNPs con su probabilidad de inclusión posterior y básicamente para un conjunto con un 95% de credibilidad tiene una probabilidad de 95% de incluir la variante causal.
Para el análisis de PRS también, esta es un área que está creciendo, hay mucha investigación. Este mismo investigador, Dr. Helen Juan, también está desarrollando otro método llamado PRX CXX, y hay un preprint ahora mismo en bioRxiv, y es una extensión de PRSC, es un método que asume una distribución previa continua. Básicamente estos métodos ayudan a trabajar, hacen diferentes ajustes para bregar con GWAS de diferentes poblaciones. Eso es como que un resumen de lo que hace. Y al final, el PRS es una combinación optimizada del PRS acoplado. Y este es el primer método de PRS que combina múltiples GWAS de diferentes grupos de ascendencia, con el desequilibrio de ligamiento y con la frecuencia del alelo menor. Así que, nada, estamos bien pendientes de que otros métodos sean desarrollados, pero la idea es maximizar el uso de la data que se genere del proyecto, y que aplicar métodos rigurosos y nuevos para poder tener un entendimiento de la genética del TOC en estas poblaciones. En cuanto a los próximos pasos, pues queda mucho por hacer. ¿Verdad? Tenemos obtener aprobación del IRB para las nuevas localidades, identificar a los miembros de cada equipo que serán responsables de las diferentes tareas, la capacitación para usar REDCap y para llevar a cabo la batería de los diferentes fenotipos. UNC estará enviando los kits de saliva y va a proveer entrenamiento para el recogido de las muestras. Falta finalizar los acuerdos de servicio y llevar a cabo el mercadeo y utilizar los medios sociales para regar la voz sobre el proyecto. Gracias por su atención, y cualquier pregunta que yo no pueda contestar, pues pueden escribirnos al Dr. Eric Stork o a Jim Crowley y nos dejan saber. Bueno, muchas gracias, Paola, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio. Yo tengo algunas preguntas que hacerte Claro. respecto de todo este proceso. Inicialmente sobre la disparidad de hallazgos genéticos en los trastornos psiquiátricos. La idea que yo tengo es que los genetistas saben más de trastornos psiquiátricos que los psiquiatras. Porque yo creo que la dificultad de esa tipificación genética que pudiera diferenciar los trastornos psiquiátricos obedece más a la dificultad diagnóstica que tenemos nosotros. Como el diagnóstico nuestro es clínico, ustedes hacen un diagnóstico mucho más preciso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo solventar esa dificultad que tenemos? Mire, yo creo que sí, eso es un área que hay mucho interés. Básicamente yo no sé si yo estoy de acuerdo con esa conclusión, pero yo sé que la idea que tienen muchos psiquiatras genéticos es que mientras estos consorcios continúan creciendo y logramos tener unas bases de datos mucho más diversas y complejas, entonces podemos entrar a la data clínica y tratar de conectar más la data clínica con los hallazgos genéticos. Diferentes particularidades en cuanto a ciertas cosas que ahora mismo, como no hay suficiente información genética, realmente no puedes tratar de explorar qué conexión hay. Por ejemplo, si se desarrolla resistencia a algún antipsicótico, o etcétera. Diferentes aspectos de diagnóstico o de los récords médicos que mientras no tengas un muestreo suficientemente grande, no puedes entrar a la genética. Si tienes 500 casos, pues realmente si esos 500 son súper heterogéneos, pues no podemos realmente conectar con nada de genética. Pero si ahora tienes 1 millón de casos, pues puede ser que empiece a ver como que se separan en diferentes subgrupos, o hay subdiagnósticos que están ahí que no son obvios con una muestreo más pequeña.
Yo mira, no por diría ejemplo, que sabemos más sobre los yo, trastornos psiquiátricos que los... Para nada, para yo, nada. yo creo que sí, porque mira, por ejemplo, lo que se publicó hace unos 8 o 10 años de la coincidencia genética de diversos trastornos psiquiátricos. Eso sí, El sí, eso sí, autismo y eso cosas sí, tan disímiles como que el autismo la esquizofrenia comparten sí, algunas características genéticas, sí, ¿cierto? Y lo que eso nosotros sí. encontramos en la clínica es la dificultad de que la presentación clínica de los trastornos psiquiátricos es tan disímil, tan amplia, Sí, que van sí, en un espectro muy amplio, y sí, muchas veces no tenemos la precisión para saber esto sí. es esto o esto es aquello. Eso en el área de los trastornos que han sido mal llamados funcionales, la esquizofrenia, el trastorno bipolar. El Ujú, área de la genética en demencias es un área un poquito más precisa. ujú, Sin embargo, también tenemos esa dificultad con los ujú, diagnósticos clínicos versus los diagnósticos sí. genéticos. Hacia el futuro, ¿tú crees que que ustedes nos van a dar una mano a nosotros para... Esa es la idea, ¿verdad? O sea, la idea de el PRS es que si tenemos una idea, ¿verdad? Si existen mejores métodos para entender la, 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 los diferentes trastornos psiquiátricos, que tú puedas hacer un genotipado a un paciente y calculas el PRS y eso te diga algo sobre o cómo va el transcurso de la progresión del diagnóstico o si hay posibilidades que sea una persona que esté bien al final, ¿verdad? Que los diferentes tratamientos funcionan y vayan a poder mejorar, o si alguien que va a seguir deteriorando con el tiempo. O también que con estos hallazgos genéticos, etcétera, que se puedan identificar posibles biomarcadores, etcétera, ¿verdad? Para los diferentes trastornos psiquiátricos. A mí me preocupa un tema que sé que es el área en el que estás trabajando, que es el área de la farmacogenética, Ujú, ¿sí? Eh, ujú, porque a veces, con el debido respeto, yo creo que eso suena a ciencia ficción. ujú, Diseñar un fármaco específico que va a un sitio específico y hace una cosa específica. ujú, Es como pretender que la medicación es lo suficientemente inteligente para ir a pegar a tal sitio y no pegar en ujú, tal otro, ¿cierto? Mi preocupación con todos estos estudios genéticos es hasta dónde el punto final de estos estudios va a ser el, ujú, el apoyo a la industria farmacéutica. ujú, Es un monstruo enorme, ujú, con ujú. bastantes dientes, ¿cierto? Y cómo evitar llegar allá, o esa es la finalidad de todos estos estudios. Yo creo que hay tanto interés en entender la genética de los trastornos psiquiátricos como ayudar a crear fármacos que sean más específicos y que tengan menos efectos secundarios. Porque, bueno, usted sabe que la realidad es que no ha habido mucho, ¿verdad? Más allá de los más recientemente para depresión postparto o para depresión utilizando como psilocybin o etcétera. No ha habido casi ningún avance en cuanto a los fármacos que se utilizan para tratar los trastornos psiquiátricos. Así que, eh, alguien tiene que desarrollar estos fármacos eventualmente, pero la idea es tanto que entender más sobre la genética, pero también puede ser que si se puede identificar más temprano qué personas tienen la posibilidad de desarrollar trastornos psiquiátricos cuando son más jóvenes, pues se pueden hacer intervenciones psicológicas o psiquiátricas que, que ayuden, ¿verdad? Desde temprano para prevenir el deterioro o prevenir o que se puedan manejar más temprano. O sea, son las dos cosas, que eso Es, no necesariamente sea una interacción, ¿verdad? Algo farmacológico, pero también de terapia. sí, Pero sí, esa era mi siguiente pregunta, que es una preocupación vieja que me acompaña hace mucho tiempo. Yo ya estoy viejo, entonces tengo preocupaciones viejas, que tiene que ver con eh, la parte genética y la epigenética. Es decir, uh-huh, porque la industria uh-huh, farmacéutica estaba, por ejemplo, en el área de la esquizofrenia tratando de establecer los prodromos del trastorno, uh-huh. eh, con la finalidad de tratar el prodromo. Pero es que no sabemos si el prodromo realmente desemboca o no en una Sí, presentación clínica. sí, sí, sí.
Eso me parece como parte del riesgo que hay que correrlo de todas maneras, ¿cierto? Y sí, o sea, yo como bióloga, mi pregunta es como que, ¿verdad? ¿Qué pasa ¿verdad? Durante el desarrollo del sistema nervioso, del cerebro, para que tenga cierta, que sea, eh, ¿verdad? Que se manifiesten algunos de estos trastornos más temprano versus más tarde, que cambie en la adolescencia para que de momento alguien esté bien, se ha admitido a la universidad y de momento, ¿verdad? Empieza a mostrar síntomas de o bipolar o esquizofrenia, etcétera. Y qué cambios pasan en el cerebro en cuanto a epigenética o estructura de las neuronas, etcétera, que lleva a ese como switch, yo lo diría. Aunque, eso sí, yo creo que definitivamente que sabemos muy poco todavía, pero yo creo que es importante para el que se sepa que los trastornos psiquiátricos son bien heredables. Yo creo que las poblaciones entiendan eso, es bien importante para quitar el estigma y reducir la discriminación contra personas afectadas por diferentes trastornos psiquiátricos. Yo creo que eso es una de las contribuciones más grandes que se ha hecho, ¿verdad? Con todo esto, GWAS, es eso, el que se entienda que muchos de estos factores de riesgo están ahí presentes desde que la persona nace, que claro, hay una interacción con el medio ambiente, etcétera, pero que no es que la persona hizo algo para que les causara, que desarrollaran X o Y trastorno. Okay. No sé si alguien más tenga una pregunta que hacer. A mí me parece muy interesante esta invitación que ustedes nos... perdón, hay una pregunta, Javier. Voy a darle ahí. Javier. Ajá. Buenos días, qué pena. Es que estaba Buenos días. poniendo los audífonos porque este micrófono es un poquito malo. Buenos días, doctora. Buenos días. Sí quería preguntarle, pues ahorita los esfuerzos, según veo, están muy en la cara. Aún estamos como en esta parte de caracterizar, de saber bien cómo son las características genéticas de ciertas poblaciones que cumplen ciertas características clínicas, pero mi pregunta va enfocada en si a presente o a futuro, ¿qué conocimientos se tienen sobre los efectos de la subjetividad, es decir, los efectos de la vivencia? Todos sabemos que pues, las adicciones, los pacientes esquizofrénicos, los pacientes psicóticos, usualmente tienen, es muy común que tengan infancias traumáticas, tengan vivencias difíciles, pero a hoy en día y a futuro, ¿qué tanto sabemos o qué tan posible es estudiar los efectos de estas vivencias subjetivas en la epigenética o en la genética o la correlación que existen entre los genes y esas vivencias subjetivas? ¿Qué sabemos sobre eso, doctor? Nada, yo creo que muy poco. Lo que usted dijo, o sea, se sabe que el trauma en la infancia es uno de los mayores factores de riesgo, ¿verdad? Interactuar con la genética para que las personas desarrollen, ¿verdad? Síntomas, etcétera. Pero yo creo que es lo mismo que dije antes, que hace falta recoger muestras bien grandes para entonces entrar en poder ver si hay patrones como ese o tratar de estudiar eso con más detalle, porque si ahora mismo, como dije, si tenemos 500 casos nada más de esquizofrenia en cierta población, pues no podemos realmente hacer conclusiones muy, ¿verdad?, abarcadoras, porque es una población limitada, pero sí, le doy el ejemplo de los países nórdicos, donde tienen el historial médico de millón de pacientes y tienen los récords médicos que van 30 años y tienen a veces hasta muestras de sangre de cuando los bebés nacieron, ¿verdad? Que les toman la muestra para hacerle los screenings que hacen y pueden empezar a ver, a romper estos grupos grandes en diferentes categorías y ver si pueden predecir si se agrupan en cierta manera. Eso es lo que queremos llegar básicamente con poblaciones más diversas, con mestizaje, poder ver esas interacciones con medio ambiente, con situaciones en la infancia, etcétera. Y la epigenética es bueno, necesitamos mejores muestras para eso, unas diferentes series de biobancos, pero es súper importante, de seguro.
Pero me parece un tema muy interesante a futuro, sobre todo pues por la población latinoamericana, ¿no? Pues todas nuestras connotación social y todas nuestras particularidades, yo creo que me parece muy interesante a futuro esa parte. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias por la pregunta. Está en mute, no lo escucho. Es bien interesante porque además para nosotros es la primera aproximación a la genética en trastornos mentales, nosotros como institución, como hospital. Okay. Esa era la trascendencia y la importancia de tener la conversación pública con ustedes, porque ahora que nos vamos a involucrar en este estudio, que probablemente traiga otros estudios de índole genética, es importante y además, y por eso se le hizo parte del equipo que va a hacer la evaluación, soy el grupo de residentes de psiquiatría nuestros, porque queremos también que las nuevas generaciones vayan entendiendo que esta parte de la genética es una parte muy importante, un área que nosotros no la hemos explorado en profundidad. La psiquiatría han dado un siglo atrás al resto de la medicina realmente, muchos años atrás, porque, por ejemplo, el uso de métodos ahora radiológicos es relativamente nuevo en la psiquiatría, cuando otras áreas de la medicina han desarrollado toda una cantidad de protocolos. Esta parte genética es importante. Una de las cosas que le habíamos propuesto al grupo de Eric era que vamos a procurar, cuando se desarrolle la página web en español de Latino, vamos a hacer un link con la página del hospital. Claro. Para estar generando información y generar información de los pacientes que vamos incluyendo en nuestra muestra. Sí. Esa es una parte bien importante para nosotros y todos estos estudios genéticos que son realmente novedosos para nosotros son de gran importancia. Queremos agradecerte, Paola, y a Olivia el tiempo que se han tomado con nosotros. Y estaremos ya trabajando, ya la IRB nuestro aprobó el estudio, estamos ya básicamente esperándolos a ustedes, lo estén esperando, nosotros ya estamos esperándolos a ustedes. Oye, y lo invito si le interesa también, nosotros, como le dije, yo soy cofundadora del Latin American Genomics Consortium y tenemos, ahí hay gente de Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina también, Brasil, y eso es más general de todos trastornos psiquiátricos. O sea, si le interesa también, mucho. Invitado, le mando la información y nos reunimos una vez al mes. Por favor, le comparto también. Sí. Vale. Ok, muchísimas gracias. Gracias por su atención. Con el tiempo y estamos hablando. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Buen día. Gracias por su atención.